Esto es Reivindicando Derechos, un programa de CIMAC Radio donde tu voz es poder y eje de acción. Desde humanismo y legalidad, un espacio seguro y libre de estereotipos, donde víctimas, expertos y autoridades fijan posicionamientos para garantizar el acceso a la justicia de mujeres e infancias en nuestro país. Bienvenidos a un nuevo programa más de Reivindicando Derechos a través de CIMAC. Y recuerden que CIMAC este proyecto está trabajado con ellos y con la Alianza por el Derecho Humano de las Mujeres a Comunicar, ACE. Yo soy Norma Bautista y me acompaña Mayra Carvente. Bienvenidos a otro programa. Pues hoy, May, vamos a estar platicando un tema que pues está ahorita, varios de los que tienen que ver con derechos humanos, ¿no? Pero digamos que este en específico trae muchas particularidades que es importante revisar. Hoy vamos a estar platicando de qué va una detención arbitraria y cuáles serían esos pasitos de pronto que debe de tener la autoridad al momento de hacer una detención, cuándo procede, cuándo no procede. Y también platicaremos un poco cuáles son estos derechos que sabemos debemos de tener en una detención, pues también para que podamos evitar una detención arbitraria en la medida de lo posible, ¿no, May? Sí, vamos a hablar de manera muy general. La idea es que la gente que nos escucha y que nos ve tenga pues como el conocimiento básico de cuándo sí pueden ser detenidos, cuándo no, bajo qué circunstancias, porque también no sé si te ha tocado ver ahora mucho en redes sociales que ya salen algunas personas así diciendo no te pueden detener por esto o sí te pueden detener. Entonces es importante que se los platiquemos, que les comentemos cuál es el derecho fundamental que está aquí, digamos que protegido, regulado ante estas detenciones arbitrarias y cuáles son también las vías por las que podemos en algún momento pues levantar la voz y decir mi detención fue arbitraria, sí cumple con todas estas características. Sí, y aparte también mencionar que esto viene de la mano con la idea, pues, de que se tiene de un Estado, porque a veces también tenemos estas nociones cuando hablábamos, por ejemplo, de prisión preventiva oficiosa, ¿no? Que decíamos, bueno, es que no atiende los estándares internacionales, pero no es lo mismo hablar de estos lineamientos en donde un Estado sí puede detener a una persona. O sea, no es que dentro de la protección de derechos humanos, es que si cometes un hecho delictivo no te detengas, ¿no? No es que sí se puede. Nada más, y esto para ir empapándonos un poquito del tema, estamos hablando de que cuando tú cometes una infracción o un hecho delictivo, las autoridades, que en este caso que son las que están vinculadas con el cuidado de la ciudadanía, que sería la policía, puede hacer estas detenciones porque se ha infringido esto que de alguna manera acordamos, ¿no? A nivel social, que no lo vamos a permitir. Y que entonces en esos supuestos sí te puede detener una autoridad y llevarte ante otra para que determine si lo que cometiste es una infracción o un delito, etcétera. Entonces no es como que en el Estado no se pueda hacer, lo que pasa es que hay reglas, ¿no? Sí, y dejar claro que qué es lo que estamos protegiendo, qué es lo que aquí se va a cuidar, es pues este derecho a la libertad, ¿no? No nos referimos a un sentido demasiado amplio como el desarrollo a la libertad de la personalidad, no, sino vamos a hablar más como de un derecho, digamos, de ambulatorio, ¿no? Que puedas tener esta libertad de movimiento. Y es lo que se está cuidando, lo que se está protegiendo al evitar estas detenciones arbitrarias. Y no sé si te parezca buena idea que podamos partir desde el primer artículo que rige, ¿no? Que es el artículo 16 constitucional, que muchos lo conocen así. He oído a muchos estudiantes de derecho que todos dicen actos de no molestia, ¿no? El artículo 16, actos de no molestia. Entonces, bueno, este artículo es básico, ¿no? De aquí partimos porque digamos que este artículo concentra un régimen general de libertades a favor de las personas, entre ellos este derecho a la libertad personal en su más, digamos, en su sentido más básico, entendida como esta capacidad de una persona de poder llevar a cabo
sus actos sin intromisiones injustificadas. Y pues que les decíamos incluye esta libertad de ambulatoria. Pero sí hay límites a este derecho de la libertad personal, que ya es ahí donde podemos entrar en estos supuestos que sí son reconocidos por el artículo 16 constitucional, que nos dice, a ver, sí te puedo restringir ese derecho a la libertad bajo estas características, ¿no? Creo que es importante que partamos de este artículo. Sí, y bueno, digamos como todavía un pasito antes, tendríamos que señalar que evidentemente el que la regulación normativa hable de estos supuestos es porque se supone que a un nivel social, ¿no? Colectivo, ya nos pusimos de acuerdo en que dentro de esta sociedad no queremos no podemos traspasar, ¿no? Por ejemplo, imagínense que decimos, bueno, no sé si tú, May, o el auditorio ha leído este libro que hicieron también una parodia, ¿no? En Los Simpson, de cuando se van a un viaje escolar y terminan en una isla, es el señor de las moscas, ¿no? Terminan en una isla y entonces los chicos empiezan a crear la forma de cómo se van pues a comportar, quién va a trabajar, quién va a respetar, cómo se van a fijar las reglas, cómo van a sancionar, etcétera. Y esa es como la idea central, ¿no? Como de este entorno social, que nos agrupamos y decimos, bueno, los valores principales que vamos a proteger son estos. Y si se violentan, vamos a actuar de esta forma. Esa es como la parte básica y fundamental. Y luego ya después lo vamos plasmando en ordenamientos donde nos señalan qué es lo que sí podemos hacer, qué es lo que no podemos hacer. Es decir, como que se reglamenta esa actuación. Pero sí, como bien lo refieres, el artículo, los artículos constitucionales que hablan en específico de estos rubros o de estas materias, pues nos van marcando la pauta de qué sí se puede o qué no se puede hacer. Tú nos hablabas del artículo 16 constitucional. ¿Nos podrías contar de pronto cuáles son esos supuestos? Sí, bueno, hay algunos límites que nos marca este artículo que dice, bueno, estos supuestos que están reconocidos en el artículo 16 constitucional, ¿cuáles son? Pues prácticamente vamos a decir que son 4. El primero de ellos, pues hablamos cuando hay una orden de aprehensión, bueno, ahí no hay ni cómo hacernos a un lado, ¿no? Uh-huh. Me pueden restringir mi derecho de libertad porque ya existe una orden que viene derivada de todo un proceso judicial que ya determina que tengo, digamos, esta pena, ¿no? O este castigo de limitar mi derecho de libertad. También tenemos lo que es caso urgente, que a lo mejor si quieres más adelante los vamos platicando un poquito más. Uh-huh. Tenemos la detención en flagrancia, ¿no? Que podríamos llevarnos todo un programa de la flagrancia, pero en este programa podemos platicarla de manera también un tanto general. Un tanto digo porque sí tiene muchas particularidades que sí nos van a hacer que ahondemos un poquito más. Y por último, el arraigo, ¿no? Esta figura que tiene, pues ha tenido tantas respuestas y tantas consecuencias, diría yo, más negativas que positivas, pero también lo podemos ir platicando a lo largo del programa. Entonces, artículo 16, que nos dice, sí te puedo restringir ese derecho a la libertad, ¿cuándo? Bajo estos 4 supuestos. Orden de aprehensión, que aquí ya hay todo un proceso. Caso urgente, detención en flagrancia, que en estos vamos a ver que necesitamos cumplir ciertos requisitos para poderlas llevar a cabo. Y por último, el arraigo. Entonces, me parece importante que de ahí podamos ir partiendo. Sí, porque, bueno, al menos para la que mencionas, de orden de aprehensión, yo creo que esa la podríamos dejar como al último de explicar, porque sí tiene que ver con que ya hubo un procedimiento, ya se siguieron varios pasos y que es una medida más que sancionatoria, cautelar, ¿no? Te voy a traer hasta en tanto podemos determinar estas circunstancias. Pero vámonos a los primeros supuestos, porque ahí de qué estamos hablando, ¿no? Para términos, pues que sean como menos abogadescos, ¿no? Tendríamos que decir que cuando se comete un hecho delictivo,
como autoridad o como ciudadano puede solicitar que se haga la detención. ¿En qué supuestos, no? Justamente hace poco acabamos de presenciar un evento de esta naturaleza, ¿verdad, May? Donde vimos que pues estaban desde nuestras oficinas, vimos como una persona estaba quitando un espejo retrovisor. Y pues los vecinos empiezan a gritar. Y ahí ese es el momento en que si hay una persona cerca de la persona de que quien está robando, pues puede proceder a detenerla, sí o no. Ahí sería como la primera pregunta. O sea, ¿le tengo que hablar a la policía o yo también lo puedo detener? En estricto sentido, lo que los dicen los reglamentos o la normativa en la materia es, sí, yo como ciudadano puedo detener a esa persona. Claro, de ahí es de, bueno, la puedo detener y entonces le damos unos quedos y demás. No, eso no se puede. Tú nada más lo detienes. Y en su momento haces la llamada a la autoridad para que cuando esa autoridad llegue, tú se lo entregues. ¿Es correcto, no más? Sí, es que como ya lo dijimos, las detenciones por regla general deben ser autorizadas de manera previa por una autoridad, ¿no? Sin embargo, hay situaciones como esta que les acaba de platicar, Norma. Hay situaciones de hecho, ¿no? Y escenarios en los que se verifican que hay actos delictivos que son tan diversos que resulta a veces materialmente imposible conseguir una orden judicial. Este es el caso del delito flagrante, ¿no? Que también decían, ¿qué es flagrante? ¿No? Pues decían, es deslumbrar, ¿no? Que a golpe de vista realmente puedas cerciorarte que eso está sucediendo. Entonces, las detenciones, ¿no? Sí, exacto. Las detenciones en flagrancia pueden ser realizadas por cualquier persona, por cualquiera, incluso por un particular, en los casos que alguien esté cometiendo un delito inmediatamente después de haberlo cometido también, ¿no? O sea, que lo esté cometiendo o inmediatamente después, que ahí es donde ya también vamos a entrar un poco pues, en especificidades de este delito en flagrancia, pero bueno, sí, la persona, se puede detener a una persona sin orden judicial en caso de flagrancia, y se entiende que hay flagrancia cuando, pues cuando la persona es detenida en el momento de estar cometiendo un delito, como dice Norma, las manos en la masa, inmediatamente después de haber cometido el delito, en virtud de que, bueno, es sorprendida cometiendo el delito, es perseguida material e ininterrumpidamente. Que ahí también ya nos platicarás un poco más. Y por último dice, bueno, también cuando la persona sea señalada por la víctima u ofendido. Algún testigo presencial de los hechos que también hubiera, pues le conste, ¿no? Que eso sucedió. Entonces, bueno, sí puede detenerla cualquier persona, que es lo que decíamos, incluso un particular, pero dar aviso de manera inmediata a alguna autoridad para que ellos realicen ya lo demás, ¿no? Toda esta parte que ahora mucho vemos en algunas localidades que quieren hacer justicia por propia mano y los quieren linchar y pues no, ya realmente ahí estamos fuera de todo contexto legal, derechos humanos, y muchos van a decir, no, pero ¿por qué defiendes al delincuente si él lo realizó y se merece? Que nosotros no somos autoridad. Exacto. Tenemos que ponerlo pues donde debe de ir. Es correcto. Y ahí es donde entra la parte en donde decimos, bueno, ya le hablamos a un policía. Ya en el entendido de que podemos apretar un botón de emergencia que hay en estos que en algunas localidades están pues los postes y los postes tienen sus botones de emergencia o a través del 911, es decir, ya le informamos a una autoridad que algo está sucediendo. Ahí es donde también entra la parte de lo que menciona May. Yo le digo al policía lo que acabo de presenciar, o incluso el policía va llegando y puede presenciarlo, o va pasando una patrulla y yo le pido que se pare y le digo, esa persona que está ahí parada me acaba de asaltar o se acaba de llevar el retrovisor. Ese es el otro supuesto en donde puede de alguna manera proceder la detención, solo que ahí ya no hacemos nosotros materialmente la detención, no paramos al sujeto y luego se lo entregamos a la autoridad, sino le avisamos a la autoridad y a través o del señalamiento, porque el propio policía lo vio,
o porque a través también apretando las llamadas de emergencia se activan las cámaras, ¿no?, que tenemos de seguridad y empiezan a hacer el seguimiento de la persona. Una vez que lo detienen, entonces ahí es donde surge como las obligaciones para con la autoridad. Pero antes de eso quisiéramos hacer como una pequeña acotación porque al menos también desde un plano social es, bueno, ¿y qué tanto el que me vayan siguiendo con cámaras o qué tanto que de pronto yo esté persiguiendo a una persona como policía, pero se me pierde 3 calles y después yo entro o me lo topo porque sé que hay un atajo o porque tal vez sé que esas calles van a derivar en otra más y entonces yo lo detengo calles más adelante? También ahí hay reglas porque ya también se han puesto y precisamente para evitar una detención arbitraria, estas reglas se han llevado a extremos de incorporar incluso temas de tecnología, ¿no? Ajá, sí, pero ¿cómo vamos a proceder cuando una persona yo la perdí de vista? ¿Cómo sé que es la misma? ¿Cómo sé que no detuve a otra persona, no más? Sí, aquí, por ejemplo, la primera pregunta podría ser, ¿quién puede realizar la persecución? ¿La propia víctima, testigo, agentes de una autoridad del Estado, luego de haber presenciado la comisión del delito? Otra puede ser, pues, alguna persona que no presenció la ejecución del delito, pero tiene conocimiento del hecho y de los datos que permiten identificar al probable responsable. Y respecto a esto que platicabas de inmediatez, ¿no?, en la persecución, pues bueno, esto significa que debe ser una actuación continua, sin dilación o interrupción por parte de quien realiza la detención, que va desde el momento en que comete el delito, en que la persona sospechosa, hasta que la persona sospechosa es capturada. Algunos podrían decir, bueno, es que si lo perdí de vista por un segundo, entonces ya interrumpí. Bueno, también debemos de tener este raciocinio, esta capacidad de poder discernir y decir, bueno, pero era la misma persona, traía esta misma ropa, solo lo perdí por un tramo en lo que entró a un lugar donde visiblemente no lo puedo identificar, pero pues bueno, por eso las personas que imparten justicia tienen esta máxima experiencia en donde tienen que ya aplicar estos conocimientos, donde dicen, bueno, no puedo ser tan tajante o no se debe de entender de manera tan literal o tan sentido estricto el tema de esta inmediatez en la persecución. O sea, básicamente lo que no está bien es que tú digas, bueno, yo lo vi, hice el señalamiento, le avisé a los policías, los policías no hicieron como el rastreo correspondiente y lo detuvieron 6 horas después en Puebla, por ponerte un ejemplo, ¿no? No, es que ahí ya no fue inmediato. Ahí ya no estás haciendo la justificación de que Exacto. fue continuo, de que lo hiciste como todo ese seguimiento. Entonces ahí es donde a veces, recuerden que aquí y más adelante lo vamos a explicar, ya estamos cerquita del corte, como también hay un momento en que se revisa que tu detención haya sido correcta a partir del Ministerio Público o de un juez de control, ¿no? Pero, ¿te parece si vamos haciendo una pequeña pausa comercial para poder seguir platicando de estos temas? Sí, espero que vaya quedando claro todo lo que hemos dicho desde el principio. Estamos tratando de ser un poco más didácticas y que esto sea más digerible, porque tampoco es sencillo en temas jurídicos. Es correcto. Pues estamos acá en CIMAC Radio. Recuerden que nos pueden estar escuchando en cimacradio.org. Y pues ahorita vamos a un pequeño corte y volvemos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535-084761. 5535-084761. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Regresamos de esta pequeña pausa comercial. Estamos acá en Reivindicando Derechos a través de CIMAC Radio. Recuerden, bueno, estamos hablando sobre las detenciones arbitrarias, perdón. Recuerden que nos pueden estar escuchando a través de cimacradio.org, que pueden ver los videos
a través de CIMAC TV en YouTube. Y si quieren tener contacto con nosotras, pues puede ser a los números de cabina 5535084761, 5535084761. Y también pueden estar buscando nuestras redes sociales de Humanismo y Legalidad, que es también la organización donde trabajamos y que pues es la que da la pauta también para este programa. Pues bueno, les decíamos, estamos platicando sobre las detenciones arbitrarias. Entonces, para tratar de hacer un pequeño resumen en relación a esto que estamos abordando, diríamos que cuando una detención no tiene el sustento legal, ¿no?, que justifique una detención, es ahí cuando podríamos señalar que estamos frente a una detención arbitraria. ¿Por qué? Porque las autoridades tienen reglas que deben de implementarse al momento de hacer una detención, y cuando no se cumplen todas esas reglas es cuando podemos señalar que se ha hecho algo indebido. Evidentemente, también lo hemos platicado, el que me detengan tiene que partir de que se ha cometido un hecho delictivo, y que entonces también o me pueden detener porque hay un señalamiento directo o porque me vieron que estoy cometiendo el hecho delictivo, o que también en el momento en que me detengan tenga yo los objetos que de pronto pues se derivan de ese hecho delictivo. ¿Y quién de pronto puede detenernos? Como lo habíamos estado platicando, pues en estricto sentido, cuerpos de seguridad pública, una vez que se hagan estos señalamientos o estén viendo todo esto que estamos platicando, o también un particular, cuando no tenemos una autoridad cercana, nada más que ahí sí tenemos que avisarle a las autoridades que tengamos a través del 911 o los servicios de emergencia que de pronto ahí veamos o que tengamos en nuestras localidades. Y también señalábamos que cuáles son los derechos que están vinculados, pues el derecho a la vida, derecho a la integridad física, psicológica, la libertad, las seguridades personales. Pero otra de las cosas, Mike, que sería importante acá mencionar es, bueno, ¿y qué pasa cuando de pronto detienen a una persona porque se ve sospechosa, ¿no? Sí, que pasa muy seguido, ¿no? Sí. También eso es, ajá. Como de, oye, pero yo no estaba cometiendo ningún hecho delictivo. No, pero te ves rarito. Como que tal vez, como que te... Algo escondes. Ajá. Aquí sí hay que tener mucho cuidado, porque ya en las, pues digamos, en la forma de interpretar la norma, a través de también pronunciamientos, de la Suprema Corte, nos han dicho que por una mera sospecha no nos pueden detener. No, pero es que se ve como un poco hippie, ¿no? Y trae rastas y seguramente fuma marihuana y vende marihuana. No, ese es un prejuicio. Estoy haciendo valer un prejuicio. Si no he cometido un hecho delictivo, si nadie me ha hecho un señalamiento, no me puedes detener por una manifestación que tú asumes, que se señale, que probablemente a lo mejor ya buscándote te encuentro cosas, porque esa es otra de las cuestiones que hemos podido presenciar dentro de las detenciones arbitrarias, que casualmente te encontraron algo en la revisión. También ahí son reglas, el que nos revisen al momento de detenerlo tiene un objetivo, pues, es encontrarte algún objeto del delito, pero con eso se fundamentan algunas autoridades para decir, mira, le encontré esta bolsita con vegetal verde seco, aparentemente marihuana, ¿no, May? Sí, casualmente lo encontré. Es que aquí, bueno, en esta parte, sí, como tú lo dices, hay que tener mucho cuidado porque el simple hecho de parecer sospechoso, a veces nada más por el hecho de ser joven, ya, ¿no? Te ven como que seguro estás haciendo algo que no debería de ser. O el hecho de, pues, de ser de escasos recursos, que no traigas cierta apariencia, pareciera que puede dar pie a que tú eres o estás cometiendo algo ilícito, algo ilegal. Entonces aquí estamos ya traspasando esta línea discriminatoria, ¿no? Ya dejamos de ver un tema del derecho de libertad, etcétera. Ya estamos en un tema de discriminación y por eso decimos que debe de tener mucho cuidado porque pues ahí los agentes del Estado que lleguen a realizar estas detenciones tienen que ser muy cuidadosos y de verdad justificarlo de manera pues legal, de manera congruente, porque si no, ellos incluso pueden incurrir en una responsabilidad. Y además que viene de la mano este tipo de actos indebidos,
vienen de la mano de otras vulneraciones a derechos humanos, ¿no? Casos como tortura, temas de desapariciones forzadas, porque lo que sí podemos ver en este contexto, partiendo de la discriminación, es que se procede a una detención bajo este criterio de ser sospechosos, pero justamente a grupos en situación de vulnerabilidad, individuos que de alguna manera solamente por, como decíamos, por ese prejuicio o este estereotipo, señalamos que seguramente están, pues de alguna manera poniendo en riesgo a la ciudadanía, ¿no? Como que en esta cuestión de querer prevenir, hacen uso de este ejercicio. Por ejemplo, en una sentencia de la Corte Interamericana específicamente en temas de mujeres trans, hacían referencia que al momento, es en un caso que tiene que ver con muchos otros contextos, pero la primera violación se da precisamente porque esta mujer, bueno, en ese momento no era una mujer trans, era una persona que todavía no había transicionado pues desde cuanto a la identidad de género, pero se asumía como una persona gay y había sido detenido, y que cuando los agentes de Estado rinden cuentas respecto a la detención dijeron, pues es que se veía, a su momento le pedimos sus documentos de identidad y posteriormente, como estaba en una zona que tiene altos índices de criminalidad y no se pudo identificar, por eso la subimos a la patrulla y la empezamos a golpear. Ajá, y luego, ¿eso qué tiene que ver? Sí, no. Y justamente cuando el Estado llega a la Corte Interamericana a tratar de dar su justificación, seguía sosteniendo que había en la zona un alto índice de criminalidad y que actuaron conforme a derecho, pero no había ningún sustento para señalar, ok, pero si estabas diciendo que era una zona, ella específicamente, ¿qué estaba haciendo? ¿No? ¿Qué era lo que para ti te dio esta posible sospecha o qué estabas viendo que hacía que procediste a detenerla? Y pues bueno, ahí evidentemente se determinó que dentro de otras vulneraciones se había cometido esta detención arbitraria, ¿no? Entonces sí veamos cómo a veces el abuso de poder puede dar pie a que se cometan estas vulneraciones y que los agentes de Estado asuman que es una cuestión de prevención, cuando las reglitas son muy claras. Si no está cometiendo un hecho delictivo, no puedes detener a una persona, y menos porque asumas que es sospechosa, ¿no? Exacto, o sea, la referencia de una actitud sospechosa o nerviosa, porque también algunos dicen, Sí. estaba nervioso y entonces, no, nerviosa, o cualquier otro motivo que esté relacionado, digamos, con la apariencia de una persona, no son causas válidas para detener a alguien, y menos bajo el concepto de flagrancia, porque flagrancia ya vimos que es, o lo estás cometiendo o lo acabas de cometer, entonces, como dices, las reglas son muy claras y en esta parte sí debemos de mucho cuidado, ya sea que alguien nos quiera detener bajo este concepto o podamos defender incluso a alguien que haya sido detenido de una manera, ahí sí sería arbitraria. Entonces, pero hay supuestos, Nurmiox, en donde sí está autorizado a realizar también un control preventivo provisional, la autoridad o por parte de agentes del Estado, ahí sí hay sí se puede utilizar este control preventivo provisional y bueno, digamos que en algunos casos sí es necesario que haya una sospecha razonable y que sea objetiva de que sí se está cometiendo un delito que se acaba de cometer, que es donde entra esta parte de la flagrancia, pero la sospecha razonable, que es ahí ya temas muy jurídicos y que ya tenemos que entrar mucho a detalle, pero bueno, de manera muy general, pues se puede presentar esta sospecha razonable cuando, con motivo de un señalamiento por denuncia informal de que también se esté cometiendo un delito, que a lo mejor no es visible, escucho que a alguien a lo mejor le están pegando a un niño en la casa de al lado, no lo puedo ver, pero sí está la sospecha y es razonable, ¿no? Porque escucho que llora, porque escucho que la mamá grita, golpes, etcétera. O también cuando el propio comportamiento de alguien da lugar a una sospecha de que sí se está cometiendo este ilícito penal. Bueno, también existen algunos, digamos que algunos controles preventivos provisionales que son restricciones temporales que no implican una privación del derecho a la libertad personal, sino digamos una afectación momentánea
pero tiene una finalidad, y la finalidad es la prevención, es la preservación o es mantener esta seguridad pública. ¿Cuáles son algunos de estos ejemplos? Pues el alcoholímetro, ¿no? Esta prueba de alcoholemia en la vía pública. También podría ser el detener un vehículo por exceso de velocidad, porque podría dar pie a una sospecha razonable. ¿Por qué va tan rápido? Acaba de cometer a lo mejor algún ilícito. O también alguna inspección o revisión corporal o de posesiones. Pero bueno, este control provisional preventivo, ¿no? Digamos que la sospecha razonable, debe de haber una sospecha razonable que justifique su práctica. Y esto debe de estar basado en elementos objetivos y no en una mera, digamos, una mera apreciación. Entonces, pues aquí que sepa la gente que estos sí están permitidos. Sí, y digamos que como que la diferencia ciudadana que pudiéramos detectar es, porque al final esto quien lo tiene que demostrar que la sospecha razonable se tenía es la autoridad, no el ciudadano, ¿no? Entonces, aquí, digamos, como la línea finita que podríamos determinar es que a veces las autoridades dicen, bueno, es que como yo siempre he trabajado en esta materia, como que es habitual que el que tenga rastas y esté en el chopo es seguramente una persona que distribuye drogas, ¿no? No, a ver, esa es una mera apreciación que estás haciendo, pero no la puedes aseverar. A que de pronto hagamos un señalamiento tal cual en donde a través de los registros, como dice Mayra, ¿no? A través de los registros nos dimos cuenta que hubo un percance automovilístico y entonces tú empezaste a circular a una velocidad muy fuera de los límites, pues, de pronto, y que justo en los rastreos a lo mejor había un policía que estaba pudo tener el conocimiento de los hechos en, no sé, voy a poner un ejemplo muy burdo, pues, para poder entender la mecánica. Pero pensemos que los hechos ocurrieron en la alberca olímpica, ¿no? Sobre eje central. Y como tú te fuiste súper rápido, aquí para los que no son de la ciudad, es que es como el eje central es como una avenida de varios carriles, un poco extensa, ¿no? Entonces a lo que voy es que los hechos hubieran ocurrido en donde inicia eje central y que una patrulla se hubiera dado cuenta que un vehículo iba muy rápido en Xola. Entonces tú presumes que ahí hay una eventualidad y luego ya también se hacen todos estos monitoreos a través de las policías. Esa es como una diferencia sustancial, pues, de que sí se da esta presunción, a que de pronto más sea porque yo lo asumo como una posible realidad. Porque allá en su momento, cuando tú pongas a disposición a las autoridades, que esa sería pues la forma también como una protección ciudadana que tenemos, que cuando lleguemos a un ministerio público, el que tiene que validar que la detención se hizo de manera correcta es precisamente ese ministerio público, o si ya se traslada a un juez de control, el juez de control. Entonces ahí es donde la propia autoridad que te detiene tiene que justificar por qué te detuvo. Y desde ahí, si no se reúnen los requisitos que han señalado la Constitución y los ordenamientos aplicables, pues no, te tienen que dar la libertad porque no se justifica, ¿no? Entonces, no crean que de pronto, digo, sí algunas autoridades que no pues dominan, ¿no? Todos estos conceptos pueden caer en los extremos de una detención arbitraria, pero eso no quiere decir que en automático sí o sí vamos a pasar al reclusorio, porque hay momentos en donde nos van a hacer una valoración de si esa detención estuvo bien o mal, ¿no? Así es. Hay casos donde un comportamiento, digamos, inusual o evasivo puede llegar a justificar, digamos, una sospecha razonable. Y esto, pues, se autoriza un registro o un control provisional, pero como bien dices, si esa justificación tiene que estar respaldada a partir de elementos objetivos, ¿no? Como los que nos acabas de decir, que permitan que la autoridad judicial pueda verificar que el agente de policía que actuó lo hizo de manera razonable. Entonces, ahí pues ya le tocará a la autoridad o al policía en su momento explicar detalladamente cada caso concreto, cuáles son las circunstancias, lo que siempre nos dicen, ¿no? Circunstancias de modo, tiempo y lugar
que lo llevaron a estimar que esa persona actuó de manera sospechosa o evasivamente. Entonces, si no reúne todo, entonces, como dices, tienen que dejarlo en libertad porque si no, daría pie a una detención arbitraria. Sí es un tema, pues, realmente amplio, tiene muchas especificidades, pero lo estamos abordando de manera muy general para que la gente tenga conocimiento, pues, qué es una detención arbitraria, a qué tienen derecho, a qué no tienen derecho, cuándo los pueden detener, cuándo no, pero sí que sepan que toda autoridad tiene esta obligación y este deber de justificar estas detenciones y que además tienen que hacer una presentación de manera inmediata, así lo dice la normatividad, ante el Ministerio Público. No puede pasar tiempo. ¿Sí? ¿Qué te parece si eso lo platicamos en el último bloque que vamos a tener? Vamos a una pequeña pausa comercial y volvemos para seguir platicando acá en Reivindicando Derechos sobre las detenciones arbitrarias. Volvemos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Estamos de regreso en este programa de Reivindicando Derechos, hablando de detenciones arbitrarias, que hoy sí siento, Normius, que hicimos como una clase. Sí. Hoy me sonó más a una clase que a una plática, pero de verdad es importante porque muchas personas tienen dudas de cuándo las pueden detener o no, y a veces actúan mucho por instinto o por lo que ven en redes sociales de no me puedes detener, no puedes, este control de alcoholemia no puedo, es ilegal, y bueno, entonces aquí les estamos explicando, ahora sí que desde el principio, ¿qué protege este derecho, la libertad, el fundamento constitucional? ¿Cuándo sí me pueden detener? ¿Bajo qué supuestos? Y decíamos, bueno, la regla es que siempre exista una orden, ¿no? Pero si no hay esa orden, existen otros supuestos bajo los que sí pueden restringir mi derecho de libertad. ¿Cuáles son? Ya hablamos de flagrancia, ya hablamos de cuando existe esta orden de aprehensión, pero también hablábamos que queremos ver más adelante el tema del arraigo, que es importante, el caso urgente, lo vamos a ver muy rápido y muy general, pero bueno, en el corte, antes de llegar al último corte, les platicaba yo de esta parte de que sí se considera una detención arbitraria cuando los policías te detienen y no te presentan de manera inmediata ante el Ministerio Público. Y ahí viene también ya el registro, ¿no? También cuando ya es una detención, pero bueno, ahí sí tú nos puedes platicar un poquito más. Sí, digamos que como esto viene ligado también con la presunción de inocencia, entonces en el momento que te detienen porque ya se reunieron los requisitos como lo platicamos, ¿no? Lo que viene es que te lean tus derechos, eso es lo primero. Esto que a veces vemos en la televisión, que es como son los derechos Miranda, lo jalamos de alguna manera de Estados Unidos, pero básicamente es que la autoridad, como hay esta presunción de inocencia, hay una cartilla de derechos. Eso lo pueden descargar en internet y demás, pero básicamente, ¿qué es lo que dice esa cartilla? Lo que te señala la cartilla es que, pues, al momento de que te detengan, la autoridad te tiene que decir cuál es el motivo de la detención, los derechos que tienes, como el de guardar silencio, si no quieres declarar, puede ser asistido por un defensor, que también le puedes avisar a un familiar que está siendo detenido. Este derecho de la presunción de inocencia es que si eres extranjero, pues le avisen al consulado de tu país, si no hablas español, pues que tengas un traductor,
o un intérprete, y que, como menciona Mayra, que seas presentado ante la autoridad de manera inmediata, porque eso es también uno del punto finito para los temas de la desaparición, ¿no? Porque en el momento en que yo te detengo, entonces inmediatamente te llevo a la autoridad. Oye, pero es que entre el momento en que se detuvo y la puesta a disposición de la autoridad pasaron 8 horas. No, o sea, me tienes que justificar por qué pasaron 8 horas. No, es que fíjese, Ministerio Público, que había una manifestación y se me ponchó la llanta y caí en un bache. Bueno, todo eso lo tendría que justificar la autoridad para poder decir por qué te tardaste tanto tiempo. También por eso es importante la parte de que cuando llegas a un Ministerio Público se haga el registro de la detención en todos los, digamos, las plataformas que se tienen y que se mandatan por medio de ley, porque si no volvemos a caer en el extremo de los supuestos de la desaparición. Cuando una autoridad oculta el paradero de una persona que ha sido detenida, en estricto sentido lo está desapareciendo. Y por eso es que tienes este derecho a comunicarte con tus familiares, porque no nada más es el derecho a que sepan dónde estoy, sino que a partir de que tú sepas dónde estás, puedes ejercer tus derechos de defensa. Si no le avisas a nadie, ¿no? O si nadie de pronto acude, pues ahí es donde también se tornan las arbitrariedades. Entonces sí, se tienen que llevar de forma inmediata ante la autoridad más cercana para que ahí se proceda a valorar si la detención fue correcta o incorrecta. Pero entonces surge el tema de la detención urgente, ¿no? Que esos ahí tiene sus puntos en particular, porque pensemos, bueno, y si resulta que estoy en una localidad donde la autoridad no la tengo cercana, ¿qué pasa en esos casos, no? Y ahí también se ha regulado en nuestros ordenamientos que en casos de una detención urgente, pues solamente no proceden todos, evidentemente, pero estamos hablando de que estemos frente a un delito que es considerado grave, que ahí también podríamos entrar como en la disyuntiva, ¿no, Mike? Porque ¿cuándo decimos que es un delito grave y cuándo no? Exacto. Bueno, en estos casos, en cuanto nos referimos Bueno, pues de casos urgentes. Lo que la ley Ajá. dice es que si es grave siempre y cuando la pena media aritmética sea mayor de 5 años. Pero esta cuestión de que sea grave es que todavía es como una de esas reminiscencias del modelo tradicional, porque te acuerdas que en el modelo tradicional sí teníamos un catálogo de delitos graves, que no van que hoy en día es una cosa así, pero los delitos graves desde la figura jurídica era cuando tú sumabas todos los delitos tienen y se sancionará de tanto a tantos años, ¿no? Que es lo que decimos la mínima y la máxima, de un año a 20 años. Eso es lo que nos referimos. Cuando tú lo sumabas y lo dividías entre 2, te daba la media aritmética. Y entonces ahí, si superaban los 5 años, decíamos que era un delito grave. No crean que era una cuestión de, un delito grave, pues el feminicidio, ¿no? El homicidio. No, se hacía a través de esta sumatoria y la división. Pero eso se quedó. Entonces, en teoría ya no hay delitos graves más que para el supuesto de lo que habla en los casos urgentes. Y en los casos urgentes, insisto, se señala que un delito es grave cuando estemos frente a un delito que esté dentro del catálogo de la prisión preventiva oficiosa, o la pena media aritmética sea de más de 5 años, cuando sabemos que hay un riesgo de fuga y cuando no podamos pues no podamos ir a una autoridad judicial y que por eso pues tenemos este supuesto de actuar de forma urgente. Sin embargo, eso no exime a la autoridad de que entonces lo lleves a la instancia más próxima. Y aquí sí lo único que podrías justificar es, no, pues si es que la más próxima estaba a 8 horas. Bueno, pero tienes que justificar por qué era urgente, por qué sí lo tenías que detener. Ese sería el único supuesto. No hay más que la ley lo permita. Y sí lo dejaron como un poquito acotado, aunque la puerta abierta que se dio en este sentido fue que para los delitos urgentes metieron la prisión preventiva oficiosa. Y en la prisión preventiva oficiosa, pues cada que se les ocurre aumentan el catálogo, ¿no? Sí, es digamos que no tengo cómo obtener una orden en el momento en el que está sucediendo, que es un delito grave, etcétera. Entonces, pues ahí lo hacemos por caso urgente, pero como bien dices, el Ministerio Público tiene que calificar de legal
o de ilegal, ¿no? Esta detención que realice de inicio un policía. Entonces, bueno, si la detención llegara a ser ilegal, el Ministerio Público pues, tiene que corregir. Entonces también la persona juzgadora tiene que declarar la ilegalidad de esta detención y también analizar si las pruebas que, digamos, que se obtuvieron tienen realmente un vínculo con la detención calificada como ilegal. Y bueno, en ese caso ya entramos en otros temas porque se tendrían que anular las pruebas y bueno, vienen una serie de acciones ya muy, muy específicas. Pero bueno, realmente en general este es el tema que hemos tratado de transmitirles el día de hoy, de estas restricciones al derecho de libertad, hablando de libertad como este derecho, digamos, de ambulatorio, y cuando sí nos lo pueden restringir, cuando no lo pueden restringir, y que sepamos que cuando alguien nos detiene, es que a veces, no quiero generalizar, pero muchos policías cuando realizan la detención no te leen este derecho esta cartilla de derechos, y que pues está en la ley y que si no lo cumplen, pues ya con eso, ya con eso tienes para decirle tu detención no estuvo dentro del marco jurídico, entonces pues no. Y bueno, en este aspecto lamentablemente tenemos también muchas observaciones a nivel internacional Sí. de cómo México no realiza estas detenciones de manera correcta, y es algo que hemos estado platicando a lo largo de varios programas de cómo a nivel internacional somos pues el país que realiza, digamos que muchas cosas mal, ¿no? Y Sí, entre ellas la detención arbitraria está considerada a nivel internacional una práctica generalizada en el país. Eso quiere ujú, decir que es muy probable que cuando nos detengan, la autoridad esté cometiendo o no esté respetando los lineamientos correspondientes. Eso sí no lo han documentado, y lo peor aún, que tenemos figuras que no empatan con pues digamos, con las reglas internacionales, como sería el arraigo, ¿no? Que es si al ujú, final ha sido limitado y el arraigo solamente ha quedado restringido para temas de delincuencia organizada, y es esta figura en donde básicamente te detengo para investigar, cuando la regla debería de ser al revés. Entonces te detengo para investigar, y cuando ya tenga ciertos elementos, entonces ya puedo solicitar a la autoridad que formalmente se inicie una investigación. La regla no es esa, la regla es que primero investigas y cuando ya tengas ciertos indicios, entonces sí ya le dices a un juez, que ahí es donde implicaría el tema de las órdenes de aprehensión y demás. Primero se investigó, se llevó a cabo estas diligencias, cuando se han acreditado ciertos supuestos, entonces sí ya le digo al juez, oye, mira, yo quiero que venga Mayra Carventea, que yo le diga qué es lo que ha cometido y que se siga la investigación, y es ahí donde se giran las órdenes y demás. Entonces, esa figura, ya lo platicamos en las sentencias de la Corte, pues nos han llamado la atención al menos en 2 casos, y en teoría, pues aunque no lo han señalado tal cual como que atenta contra los compromisos internacionales, sí le dejan un poco la pelotita a las autoridades que están haciendo la valoración para que determinen cómo deben de aplicar las normas internacionales, cómo deben de interpretar el derecho nacional, y en su momento no violenten derechos humanos, ¿no? Entonces, esa es también una de las posturas. Entonces, básicamente lo que tendríamos que decir es que aun cuando pudiéramos estar cometiendo un hecho delictivo y que tuviera la autoridad esta facultad de detenernos, no pasa por alto que deben de salvaguardar nuestra integridad, que deben de permitirnos comunicarnos, que no nos pueden exponer a medios de comunicación, ¿no? Si no se me ha hecho no tenemos una sentencia donde diga que soy responsable, no me pueden exponer a medios de comunicación, que debo de ser escuchada, que debo de tener acceso a mi expediente, que debo de tener derecho a un abogado y que puedo ofrecer pruebas, ¿no? Que eso también es otra de las cosas, porque al menos en el modelo tradicional, cuántas veces vimos que en averiguación previa los abogados era común decir no digas nada, y decimos hasta el juzgado, pues sí, pero si no dices nada en ese momento, hay que valorarlo, para eso necesitamos que nuestro abogado esté ahí,
pero no de entrada el no decir nada necesariamente nos ayuda, ¿no? Sí, porque pareciera una buena estrategia jurídica, ¿no? Uh-huh. Pero realmente a veces no aplica así. Y bueno, pues yo creo que a lo largo de este programa hemos visto cómo sí pueden realizarse estas detenciones de manera legal, con toda esta parte de también el derecho a la dignidad, y no suceden en gran número, ¿no? ¿Por qué? Yo lo atribuyo, no sé, tú ahorita me darás tu opinión, pero yo lo atribuyo mucho a que también ya nos lo dicen las sentencias de la Corte, que es una forma ya muy sistemática de detención y que se va pasando en lugar de voltearte y aprender y observar y analizar y revisar los protocolos de actuación, los lineamientos. Entonces tal vez muchos, no generalizo, no me gusta generalizar, pero hay muchos policías en específico que al momento de hacer detenciones sí se quedan cortos y se ven rebasados por algún ciudadano que les hable de algún artículo, o de alguien que los amedrente, se ven rebasados. Uh-huh. Entonces, ¿por qué? Mi opinión es que actúan de manera muy sistemática porque van pasando como en experiencias, ¿no? Pero bueno, no sé tú Sí. qué opinas. Sí, digo, al final es un tema que nos sigan recomendando, por eso también parte de pronto de las autoridades y que se ha insistido, no se ha materializado, pero por eso piden que tengan cámaras, ¿no? Para que ahí puedan ir notando qué es lo que fue pasando y que es una forma de proteger a la ciudadanía, pero también es una forma de demostrar si la actuación fue correcta o no, porque básicamente de lo que estamos hablando y con eso vamos cerrando es que el Estado tiene reglas. Por más que se esté relacionando con un hecho delictivo, tiene reglas que debe de cumplir. Y si no se cumplen esas reglas, entonces da, pues al menos para el caso en específico, una libertad, pero para el caso de la ciudadanía, pues una vulneración a derechos humanos donde podemos estar expuestas todas y todos, ¿no? Pero bueno, se nos acabó el tiempo, entonces no nos resta más que despedirnos. Esperamos que haya sido de utilidad este programa. Recuerden que nos pueden buscar a través de las redes sociales de CIMAC. Pueden llamarnos al número de cabina 5535084761 o también pueden buscarnos a través de las redes sociales tanto de CIMAC como de Humanismo y Legalidad, por si pues les gustaría que ampliáramos algún tema o que abordáramos alguno en particular. Pues nos despedimos, May. Algo muy breve, en unos 10 segunditos. No, nada más, ya platicamos mucho y nos vemos en el próximo programa. Muchas Muy gracias. bien. Pues nos vemos la siguiente semana. Cuídense mucho. Bye, bye. Bye. Esto es Reivindicando Derechos, un programa de CIMAC Radio donde tu voz es poder y eje de acción. Desde Humanismo y Legalidad, un espacio seguro y libre de estereotipos, donde víctimas, expertos y autoridades fijan posicionamientos para garantizar el acceso a la justicia de mujeres e infancias en nuestro país.